Perfecto. Entonces, nos encontramos en nuestra segunda cita de nuestro programa Enseñando la Constitución a Felipe. Lo vamos a dejar con ese nombre, no sé, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que ya es muy tarde para dar vuelta atrás. ¿Sí? Bueno, era un piloto. Por su culpa nos reunimos, así que está bien. Claro, por su culpa nos reunimos. Bueno, ponemos contexto. Felipe, nuestro compañero acá presente, está en Canadá, así que está desconectado un poco, no necesariamente porque él también quiere saber sobre el tema, pero sí algo más desconectado que la mayoría de los chilenos respecto a la contingencia, principalmente de toda la discusión que hemos tenido estas últimas semanas sobre el cambio de la nueva constitución. Entonces nos reunimos en este grupo de colegas, amigos, contertulios, para poder discutir y debatir de los temas polémicos, en realidad más que nada, que han ocurrido sobre la propuesta de nueva constitución, y poder zanjar entre nosotros una visión que ojalá a alguien le sirva escucharla, además de a nosotros mismos que nos sirve discutirla. Esta semana nos vamos a centrar, este día, porque hablamos el miércoles anterior, nos vamos a centrar en educación, en particular entre los artículos 35 y 43 de la propuesta de nueva constitución. Para eso, de nuevo, tenemos a los invitados de la semana pasada que reintroducimos para quien no haya estado el miércoles pasado en realidad. Entonces, partimos por nuestro invitado principal, comillas, que es Felipe. Hola, ¿cómo están? Bueno, para quienes no escucharon el programa anterior, yo soy un estudiante de doctorado en ciencias forestales, actual magíster en la misma área y residiendo en el extranjero. En estos momentos me encuentro en Canadá. Así que, como habrán escuchado, aquí mis amigos me están proponiendo temas de conversación y yo tratando de informarme un poco sobre lo que está pasando con la nueva constitución, y espero que también esta experiencia sea útil para todos nuestros escuchas. Gracias, Felipe. ¿Paulo? Acá estoy. Bueno, yo soy... Conocemos a Felipe hace chorro mil años. Estamos bastante viejos. Y estudié administración financiera, así que trato de aportar siempre de esa perspectiva, aunque no es lo que más domino. Y considero más experto en otros temas, principalmente de lucha social y medio ambiente. Así que estoy acá aportando una vista más general. Gracias. Felipe II, que vamos a decirle Pipe, por favor. Hola, me presento de nuevo entonces, soy Pipe para los amigos. Yo me dedico a la docencia en Historia y Ciencias Sociales, me especialicé en Derechos Humanos, Historia Urbana, y bueno, aquí desde la óptica de la pedagogía, ¿cierto? Quiero contribuir también desde la óptica de la enseñanza, todo lo que ha sido también mi dirigente estudiantil, entonces estoy muy metido dentro de lo que ha sido la histórica lucha por el sistema educativo en el cual vivimos, y espero que poder aportar un poco desde esa perspectiva sin ser necesariamente un experto, sino más bien alguien que vivió en primera línea todo lo que tiene que ver con este proceso larguísimo que se ha dado desde 2006 en adelante. ¿Te podemos llamar licenciado entonces? ¿Licenciado Pipe? Claro. Oye, pero es que esa presentación tan seria, estoy como en una ponencia, ¿no? Claro. Bueno, terminemos las presentaciones. Me reintroduzco. Voy a ser el pseudo moderador, presentador. Soy Rodrigo. Yo enseño en una universidad pública de la región del Biobío. Soy experto en números, ciencias aplicadas. Ese es el nombre de mi doctorado, pero en realidad es más que nada lo que uno hace, lo que lo hace finalmente experto, no lo que uno estudia. Así que vamos a tratar de desenmascarar, desenredar esta cosa que es la nueva propuesta en educación, que todos estamos más o menos metidos en el tema, si bien no es nuestra área de ¿cómo decir?, formación. Pero yo creo que tampoco es que estemos muy alejados en expertiza. Bueno, sí, la tuya sí. Bueno, así todos estudiamos y la mitad tenemos CAE, así que tenemos mucho que decir. Claro. Oh, no, ya, miren. Entonces, lo que queremos, de la manera en que queremos abordar este tema, ya que los artículos no solamente son los que mencioné, pero los principales, del 35 al 43 de la actual Constitución, que recomiendo a los escuchas que lean detenidamente. Pueden hacer una pausa, de hecho, hacerle una leidita y después vuelven. Y
pero queremos centrarnos en dos temas que han estado en la polémica los últimos cuantos días, que la polémica en realidad se va moviendo muy rápido. Uno de ellos tiene que ver con el financiamiento y gratuidad del sistema de educación pública, que va a cambiar. Y el segundo es la polémica respecto a el segundo nivel de transición, Kinder, y su obligatoriedad que presente, o sea, más bien dicho, ausente en la Constitución actual, y discutir qué tiene que ver que esté en la anterior, si es que tiene sentido, si es que no tiene sentido, si es que es letra muerta, si es que no. Así que empezamos por ¿cuál de las dos? ¿Qué dicen ustedes? Yo quiero sangre, que corra sangre con el tema del Kinder al tiro. Ya, partamos por el Kinder entonces. Abro la discusión. ¿Quién quiere partir? Yo la verdad nomás quería acotar que estoy un poco perdido con la controversia, porque como ustedes saben, mi exposición a los medios es un poco más... Feli, que yo creo que en noticias canadienses solo se habla de Chile cuando hay vino. Bueno, claro, entonces yo quiero que Pipe, que cacha mucho más con el tema de lo específico, de las letras, de los artículos, pueda hacer una pequeña introducción desde la polémica. A ver, desde la polémica no puedo hacer introducción porque he estado esta semana alejado de noticias, entonces mi gran exposición yo puedo. últimamente suele ser el Julio César, entonces prefiero que lo haga alguien que haya visto. Paulo, por favor. Yo he tenido tiempo de ver la franja, estar atento a las redes sociales y bueno, me toca desenvolverme en un medio donde la guerra entre apruebo y rechazo es constante por el entorno de trabajo, etc. Y la polémica del Kinder se debe a que hay cierto sector del rechazo preocupado por que la Constitución, el borrador constitucional, no indica la obligatoriedad del Kinder. Por ende, según su postura, utilizando esta frase que usan mucho, los niños no estarían considerados primero en la fila porque no están... el borrador no protegería su acceso a la educación primaria al no obligarlo. Y ahí parte toda la polémica de... Quizá este contexto ya lo puede dar más Pipe, pero a lo largo del tiempo, desde las reformas constantes que se han hecho en la educación, esto ha sido un tema que aún no está muy claro. Ni siquiera la Constitución actualmente vigente lo determina. Entonces, la polémica va por ahí, que el sector del rechazo indica que al no tener obligatoriedad en el borrador constitucional, los niños no están correctamente considerados, pero el sector de la prueba indica que en realidad no está escrito actualmente en ningún lugar. Entonces ahí parte la nebulosa que hoy queremos discutir. Claro, entonces a mí me gustaría que Pipe, que conoce más esto de las leyes y de las aplicaciones y de los vacíos, nos pudiera explicar qué onda con eso. A ver, vamos a lo pedagógico en esta cuestión. En estos momentos, la creación, para la nueva Constitución, la creación de lo que es el sistema de transición, ¿cierto? O sea, el sistema del Kinder propiamente tal y el pre-Kinder, ¿cierto? Para poder pasar al nivel de transición, al segundo nivel de transición básico. No aparece en ningún lado como obligatorio, ni en la actual Constitución, ni en la Constitución nueva, ni en la nueva propuesta de Constitución. Sin embargo, en la nueva propuesta de Constitución, en el artículo 36, ¿cierto?, dice que el Sistema Nacional de Educación está integrado por los establecimientos, las instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado, y se articula bajo el principio de colaboración y tiene como centro de experiencia el aprendizaje de las y los estudiantes. Y de ahí en más se establece, ¿cierto?, un montón de principios bajo los cuales tienen que regirse. ¿Qué pasa con esto? Estamos reconociendo la educación como un derecho, no como una obligación. Y eso es un punto importante. ¿Por qué motivo nosotros reconoceríamos o obligaríamos a la existencia de un sistema nacional de educación y obligaríamos a la gente a participar dentro de ese sistema nacional de educación? Eso es lo gravitante al fin y al cabo. ¿Por qué motivo hacemos que la cuna sea obligatoria, que el pre-kinder, que el kinder sean obligatorios, que el primero básico sea obligatorio?
a final de cuentas, ¿estamos velando por la integridad educativa del niño, del infante, o estamos velando por la producción económica? Porque dentro de todo se entiende, y esto es un gran debate pedagógico que ha sido llevado desde hace mucho tiempo, que es necesaria, por ejemplo, la integración y la socialización de niños en su propio entorno dentro del ambiente parvulario. Pero muchas veces el sistema educativo en nuestro país lo que hace es simplemente actuar como guardería para que los padres puedan trabajar. Y básicamente lo que estamos haciendo en el sistema educativo es tirarle todas las cargas de aquellas cosas con las cuales como sociedad no encontramos otra forma de las cuales hacernos cargo. Cuidado ahí, porque, a ver, tiraste dos temas sobre la mesa al tiro, Pipe. Sí, hay que tener mucho cuidado con el tema de la guardería. Pasito a paso. Sí, porque por un lado tienes toda la razón, el sistema educativo en Chile se ha ocupado como una especie de guardería, pero yo me atrevería a decir que no precisamente en el nivel parvulario. No precisamente en el nivel parvulario. Claro, si uno ve los jardines infantiles, quizás sí, pero en particular en los sistemas de medio mayor, pre-kinder, que es el nivel de transición 1, y kinder, que es el nivel de transición 2, se produce un avance significativo en no solamente en el nivel educativo formal de los niños, sino que en el nivel formativo social de los niños. Así que de que hay un trabajo importante y necesario algunas veces, y eso es lo que vamos a discutir después, es innegable. ¿Ya? Claro, obviamente después cuando estamos hablando de los niños en parvularia, de hecho van como 4 horas al día. Cuando estamos hablando después de los niños que van hasta las 6 de la tarde en educación básica media, ahí quizá podemos hablar un poco de la guardería. Pero yo tendría mucho cuidado en comparar parvularia con guardería. Algunos parvularios sí, pero no todos. Sí, yo por eso estoy hablando de el trasfondo que implica el por qué confundir un derecho con una obligación, nada más que eso. Claro. Porque si nosotros consideramos que es un derecho de la infancia, de niños, niñas, ¿cierto?, el recibir educación parvularia, podemos entender que esa tiene que ser brindada en las instancias y tiempos correspondientes para su correcta formación, 2, 3, 4 horas, las que sean necesarias. En cambio, si nosotros decimos el pre-kinder y el kinder tienen que ser obligatorios, porque ahí la discusión de fondo es ¿why? ¿Por qué motivo quieres que el kinder sea obligatorio? Para liberar de tiempo a los padres y que de esa manera los padres se dediquen a actividad productiva, a trabajar, porque ese es el tipo de sociedad que estamos constituyendo finalmente. No, claro. A eso apunto. Y por eso digo que el sistema educativo se está convirtiendo, ¿cierto?, en un depositario de todos los temas de los cuales como sociedad no queremos hacernos cargo de otra manera. Ya, a ver, hay dos precisiones. Una no es que se esté convirtiendo, es que ya lo es. Se convirtió. El sistema educativo actual, como lo tenemos hoy en día, es una guardería para padres. Uh-huh. Ahora, el sistema de educación que queremos convertir ahora, ahí vamos a ver cómo vamos a apuntarlo. A ver, quiero poner un poquito de contexto. El espíritu del kinder obligatorio nació en la Constitución, en la reforma constitucional en el gobierno de Piñera en 2013, donde se establece el segundo nivel de transición es obligatorio, dicho de muy mala manera, pero lo establece. Y después se intentó que esto pasara a la Ley General de Educación el año 2021, el año pasado, y fue rechazado en comisión mixta, si mal no recuerdo. ¿Es lo correcto? Uh-huh. Perfecto. Entonces, hoy en día, el kinder, a pesar de que la Constitución lo intenta decir, la Constitución de 1980, el kinder no es obligatorio en ninguna parte de Chile. ¿Cierto? Efectivamente. O sea, es que ahí hay una nebulosa, y perdón que interrumpa, pero me gustaría hacer una precisión importante. Pablo, por favor.
Porque acá Pipe indica que, según él, existen muchas posibilidades de por qué el kinder es obligatorio, y según él, la teoría que a él más le hace sentido es que obligan a la escolaridad en edades tempranas para que sus padres puedan trabajar. Por ende, según él, hay una motivación relacionada al sistema actual, al sistema económico que hemos desarrollado para obligar a que el chico vaya a kinder. Eso es lo que está diciendo Pipe. Pero estoy diciendo que eso ocurra de facto en esta actual constitución. Ojo, estoy diciendo que a ese punto se están apegando en el debate desde la campaña del rechazo. Es que eso es lo que yo quería precisar. Sí, o sea, sí, yo creo que estamos poniendo... Esa es una teoría interesante que podríamos discutir ampliamente, pero el motivo de por qué se busca obligar, y es por eso que quiero aclarar la nebulosa referente a la referencia que indica Rodrigo, o sea, relacionada con la información que indicó, es que finalmente, se obligue o no, para que el niño pase a primero básico, se pide que tenga el kinder cumplido. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre derecho y obligación? Que es algo que quizás Pipe no precisó con mucho detalle, pero ya adelantó que justamente cuando algo es un derecho, el Estado se ve obligado a utilizar todos sus recursos para que se cumpla. Pero ¿cuál es la diferencia cuando es solo una obligación y no un derecho? Es que al no cumplirse esa obligación, se persigue, ¿me entienden? Es decir, existe una consecuencia, principalmente legal, de no seguir algo que obliga a una ley, que en este caso, la Ley General de Educación, si bien no obliga a que existe el kinder, te exige que para ir a primero tengas kinder, y si eso no ocurre, te pueden denunciar. Te pueden denunciar al Servicio Nacional de Menores, te puede perseguir la Defensoría de la Niñez, porque estás incumpliendo. Pero, Paulo, eso hoy en día no existe, ¿cierto? Sí existe. Por ejemplo, si yo llevo a mi hijo primero. Yo llevo a mi hija primero, lo presento al colegio, y ellos se dan cuenta que no cumplió kinder, el colegio me puede denunciar. O yo no llevo al niño al colegio, llevo al niño al CESFAM, a un control, ellos verifican que no estoy cumpliendo con su escolaridad y me podrían denunciar. Eso se hace. Entonces tú me estás diciendo que el kinder sí es obligatorio en Chile. No, es que esto es lo interesante de debatir. Por eso hay una nebulosa legal que no está clara, porque no dice obligación ni derecho. Simplemente te dice que para estar a primero tienes que cumplir kinder. ¿Me entiendes? En el fondo, aquí tenemos que diferenciar varias cosas que son de teoría constitucional y que son realmente pajeras de verlas si uno no maneja mucho esta cuestión. Pero en términos prácticos, en administración pública se entiende que aquello que no esté explícitamente prohibido en la ley, ¿cierto?, está permitido, y aquello que no esté explícitamente permitido en la ley está prohibido si es que hablamos de sistema público versus derecho privado. Para no enredarnos con eso, un puro punto que es destacar qué es lo que dice el Paulo. Si algo es un derecho, es deber del Estado brindar ese derecho. En cambio, cuando algo es una obligación, se persigue a quien no cumple esa obligación en términos personales. Por supuesto, es mucho más relevante que sea un derecho, porque tiene una amplitud de denuncia mayor, porque no se persigue solo de forma civil, sino que ya es una demanda al Estado prácticamente. Porque no es culpa de las personas si es que no pueden llevar a los niños a kinder si es que es un derecho. En cambio, si es una obligación, la culpa recae directamente en los padres, en tanto tutores. Sí, y así es como funciona actualmente, que a pesar de no ser una obligación, cualquiera de las instituciones que estén relacionadas con la formación o los derechos del niño, que en algún momento en el control general del estado del niño, ya sea a nivel educativo, cuando se presenta a matrícula, o a nivel de salud, cuando sea atendido en el sistema público, detectan que no se cumple, pueden denunciar a los padres. Eso pasa hoy. Ahora, que sean causas legales que progresan es materia que no manejo, pero existe de hecho en el Servicio Nacional de Menores una oficina específica para esto. O sea, si quien me escucha no sabía de esto, que sepa que es denunciable. Wow. Que el niño no cumpla con su escolaridad es denunciable. Entonces esto es lo interesante de discutir. Sería ideal entonces que fuera un derecho, ¿no?, en vez de una obligación. Ese debería ser el debate central actual. Más que discutir el detalle de si el kinder es obligatorio o no,
Lo que necesitamos nosotros es consolidar un proyecto integral que considere estas cosas, que pase a ser un derecho y que el Estado se involucre en su cumplimiento. Mira, ojos, estuve revisando por mientras varios colegios respecto a los requisitos de admisión para primero básico. Ninguno te piden el certificado de kinder. Ninguno. Si alguien me pudiera, si alguien tiene el antecedente, sería muy, muy importante que pudiera mostrar un colegio que lo exija. Pero como yo sabía que la letra es letra muerta, yo no conozco ningún establecimiento donde el primero básico te digan tráigame el certificado de kinder. Yo lamentablemente mi hija tiene 4, así que aún no me he enfrentado a eso. Veamos la Ley General de Educación lo que dice. Su título 1 en el artículo 28 dice: sin que constituya un antecedente obligatorio para la educación básica, la educación parvularia fomentará el desarrollo integral de los niños y niñas y promoverá los aprendizajes, conocimientos, habilidades y aptitudes que les permitan valerse por sí mismos, apreciar sus capacidades y características personales, desarrollar su capacidad motora, etc. Entonces, el artículo 28 dice al tiro: no constituye un antecedente obligatorio para la educación básica. Tal cual. Artículo 28, título 2, Ley General de Educación 20.370, en su texto refundido actual. Entonces, yo no sé si, Paulo, me puedes decir la fuente de lo que tú estás afirmando, porque lo que yo entiendo es que lo que tú estás afirmando está no es efectivo en ningún colegio. No sé si alguien te dijo esa información y quizá tiene información que en algún colegio es así, o lo sacaste de alguna fuente que nos pudieras compartir. Sería súper interesante, porque la información que estamos manejando acá hasta el minuto es que no es obligatorio y por lo tanto no constituye hoy en día una denuncia o algo por el estilo. Pero ahí lo que es que quizás no sea denunciable en términos educativos, pero sí puede ser, por ejemplo, una vulneración a los derechos de la niñez en la actualidad. Entonces, ahí es donde podría ser, quizá. Que está en la nebulosa. Si estamos de acuerdo de que no hay claridad, porque una parte te dice es obligatorio, que es lo que dice la Constitución, y por otra parte está la Ley General de Educación que dice que no lo es. Oye, en la práctica nosotros estamos viendo que en ningún colegio te lo exigen. Entonces es como raro, ¿fijas? Porque lo que dice Pablo tiene todo el sentido del mundo también. Podría ser una vulneración de derechos porque la Constitución lo dice y debería ser denunciable. Felipe, por favor. Tratando de alejarnos un poco de esta nebulosa que tenemos actualmente, porque me imagino que sea como un área gris tiene un propósito. Asumiré que tiene un propósito. Pero independiente de cuál es la circunstancia en la que nos deja la nueva Constitución y, en definitiva, cómo se solucionarían estas áreas grises hipotéticamente en ese escenario. Creo que esa es una pregunta un poco más urgente para... Perfecto, me parece perfecto. ¿Cómo es que la nueva Constitución entonces agarra este área grisácea y la soluciona? Esa es la pregunta, ¿cierto? Así es. Ya, no sé si alguien quiera comenzar con esta parte. Habíamos sacado el área grisácea porque en realidad es bien complicada y bien leguleya. ¿Para qué estamos con porro? Sí, estaba buscando y puede ser que me fumara un porro enorme, ¿eh? Yo apuntaba más a los derechos del niño que a cuestiones legales educacionales, pero bueno, si alguien yo creo, Paulo, insultar por cometer un error, que me entregue la fuente y lo conversamos. Porque creo, Paulo, en mi caso, hay colegios que lo solicitan. Tienen que buscar, pero aquí sí. Ahora que persigan por ello, creo que es algo que pueden hacer, que ocurra en la práctica. Mira, como te digo, yo no encontré un colegio así buscando rapidito, ninguno, pero sería súper interesante que pudieras encontrar, y si no lo encuentras ahora, después lo encontramos y lo linkeamos en alguna parte de la charla, en donde sea que la publiquemos. Porque efectivamente yo creo que hay algunos colegios que están en su derecho de pedirlo, porque la Constitución lo dice, que la Constitución lo dice, sea letra muerta, y después los padres puedan reclamar a la Ley General de Educación, que dice que no es obligatorio, y finalmente se tenga que resolver. Eso es otro cuento. Ojo, oreja esternón, clavícula. Ley 20.710 establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición y
crea un sistema de financiamiento gratuito desde el nivel menor. Reforma constitucional que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición, publicada en 2013, 11 de diciembre de 2013. Artículo único, introduce las modificaciones en la Constitución Política de la República. Reemplaces el párrafo cuarto del numeral 10 del artículo 19 por el siguiente. Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia para lo que se creará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor. Eso. Es obligatorio para el Estado promover la educación parvularia. Sigue leyendo más adelante. Sigue leyendo. Sí, dice. Y destinado a asegurar el accesorio, bla, 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 dice... La reforma introducirá el numeral 10 del artículo 19, que dice... en alguna parte dice la obligatoriedad del segundo nivel de transición y el deber del Estado de financiar un sistema gratuito a partir del nivel medio menor. Correcto. Viste que dice la obligatoriedad del segundo nivel de transición. Esa ley, entonces, está establecida, reforma la Constitución del 80 y establece esa obligación por medio como obligación constitucional. Y ahí es donde entra la Defensoría de la Niñez. La Defensoría de la Niñez, ¿qué dice respecto de esto? Que efectivamente es una vulneración flagrante, ¿cierto?, de los derechos de los menores cuando estos no han cumplido su correspondiente nivel, segundo nivel de transición, ¿cierto?, al querer ingresar a enseñanza básica. Claro, es que yo recuerdo ese debate, fue hace tanto, estábamos en pandemia. Sí, fue el 2021. Y no, pero antes, el primer debate, el primero creo que fue el 2019. Bueno, recuerdo uno que fue durante pandemia y 2020. Justamente ellos buscaban que se hiciera cumplir la ley. Supongo yo que refiriéndose a que la ley aún no incluía lo que se requería respecto a obligar. Y lo que usaban como argumento era más o menos lo que dijo Pipe, que en ese tiempo existían miles de niños que no iban al colegio por a veces motivo, y la forma en la que buscaban resolverlo era obligando, porque su intención entonces era perseguir a quien no cumpliera con enviar al niño a kinder. Claro, es que lo que tú dices es cierto, uno podría reclamar una vulneración de derechos, pero como te digo, está la Ley General de Educación, que establece que no es obligatorio, entonces ahí hay una discusión bien compleja. O sea, aquí... ¿Qué determinaría un tribunal? Claro, si tenéis que llevar esto a la Corte Suprema, ¿qué veredicto va a dar? Porque al final de cuentas tienes dos leyes de rango constitucional que te están diciendo cosas distintas. Pero un momento, ¿la ley efectivamente lo indica? Porque la ley que no. Lo leyó. La LG, sí, textual dice que no es prerequisito para... Que es voluntaria, la ley no obliga. No, la que obliga es la Constitución. Correcto. No, pero ojo, no dice que es voluntaria, dice que el kinder no es prerequisito para el primero básico, mientras que la Constitución dice que el kinder es obligatorio. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir esto? Que si un niño no cursó a tiempo, esta es la interpretación que puedo hacer de esta situación, si un niño no cursó a tiempo su respectivo kinder, ¿cierto? No por eso puede ser rechazado en primero básico, sin embargo, sus padres sí pueden ser sancionados por haber vulnerado flagrantemente sus derechos. Me parece una perfecta resolución de la charla. Podría ser. Entonces, en resumen, vamos a decir que el primero básico nos rechaza a prueba a los niños. Excelente. Muy buen cierre. Ya. Pero bueno, mira. Este tema es súper interesante, pero sí, correcto. Perdón, Rodrigo, pero es que creo que no podemos aún cerrarlo sin indicar lo que realmente importa de esta charla, porque al final, como ya se dieron cuenta, nos fue bastante complejo desmenuzar y entender lo que ocurre con esto de la obligación del kinder. Pero no se está debatiendo lo importante. ¿Es necesario el kinder? Esa es la pregunta. Abro palabra. Uy, pregunta compleja. Mira, yo no soy docente, pero... Yo tengo una visión, pero quiero que ustedes discutan un poquito primero y después con la mía, que es apoyada por mi esposa. Mira, la mía es personal. O sea, las puedo comentar, no hay problema. Yo tengo un sobrino chiquito, tiene 8, ya no es tan chico. Y yo sí considero, siendo testigo de su formación, que el asistir a la educación temprana, de forma muy temprana, incluso fue hacia la cuna, sí le generó múltiples beneficios. Y lo comparo con la época de full pandemia,
en la que prácticamente se perdió todo primero, no pudo asistir, y pude ver cómo su contacto social en general, su desarrollo de habilidades sociales, entre otras, se vio mermado y lo ha ido recuperando con el tiempo. Ahora ya tiene 8, hay cosas que aún le cuesta comprender, pero lo vi. Ya, entonces, yo no soy especialista en educación, pero en mi caso familiar, yo sí puedo indicar que es realmente necesaria. Pero tengo un detalle importante, y es que en el caso particular de mi sobrino, mi hermana es profe, su madre, y ella, a pesar de no compartir mucho tiempo con él, porque él estaba pues, en la comuna o en el colegio y ella tenía que trabajar y hacer otras cosas, sí siempre ha tratado de complementar lo que se hace en clase en casa. Entonces, a pesar de que ella no está presente, esa continuidad que ella le ha dado en su desarrollo, en su formación, creo que no ha afectado tanto el estar lejos de los padres. Es mi percepción, ¿me entienden? Pero, insisto, te voy a hacer una pregunta. Tú lo que viste mermado fue su sociabilización, ¿no? Bueno, y también ciertas habilidades, pero es que sobre todo las que tienen que ver, no estoy muy seguro de cómo son, no recuerdo exactamente, la verdad. Pero habilidades de formación y qué se busca, pero motrices físicas, si no es porque mi hermana es profe de educación física, la hubiera tenido, definitivamente. La construcción de hábitos, adaptarse. Ya te voy a hacer la pregunta. Si no hubiera habido pandemia, ¿tú crees que hubiera sido igual? Suponte tú que no hubiera ido al colegio por X motivos, que no tienen que ver con una enfermedad degradante, ni nada por el estilo. Y él, no sé, jugara con sus amigos en donde sea. ¿Tú crees que hubiera habido un degrado ahí de igual manera, de menor manera, o de alguna manera absoluta? O sea, creo que responder a esa pregunta no es como decirte un sí y un no, porque es un escenario interpretativo, porque y en un contexto muy particular. En el caso de mi sobrino y cómo funcionan los barrios actualmente, principalmente las amistades se forjan en lugares donde los niños se reúnen. Hoy en día los niños no salen a jugar con tanta regularidad, al menos aquí en Santiago, yo soy de Santiago de Chile, claro, como lo hacían antaño. Entonces, yo sí creo que para él fue relevante porque lo vi. O sea, su principal núcleo de contacto social en esa época fue su entorno familiar. Y por fortuna mi hermana lo jugó como la mayoría. Correctamente. Una pura acotación al respecto, chiquillos. Una pura acotación al respecto. Una constitución no se puede construir en base a las experiencias particulares de cada ciudadano. O sea, al final de cuentas estamos hablando de una ley que ¿qué dice la ciencia entonces? Eso me interesa a mí. De todo el sistema. A eso quiero llegar. Ya. Viendo eso. Ustedes saben, el mundo no se ha puesto de acuerdo de a qué edad ir al colegio. Y yo desde la pedagogía puedo decir otra cosa, ojo, porque no es que el mundo no se haya puesto de acuerdo respecto de a qué edad corresponder al colegio. De hecho, se estima por todos los datos que nos arroja, ¿cierto?, la ciencia pedagógica, se estima que entre antes comience la escolarización, muchos mejores resultados tiene para la infancia, ¿cierto?, en términos de sociabilización, en términos de habilidades motricidad fina, de motricidad gruesa, y también en términos, ¿cierto?, de capacidad neuroadaptativa. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una de las principales dificultades que expresa la mayoría de los niños, niñas y adolescentes a los 16 años es, por ejemplo, la habilidad lectoescritora, donde tenemos, pongamos el caso particular de Chile, casi un 80% de analfabetos funcionales dentro del rango de los 16 años, según pruebas PISA. 80%, ¿cierto?, de jóvenes que no entienden un ápice de lo que leen. Eso, si nosotros después lo desglosamos y vamos viendo el nivel educativo iniciático, quién tiene pre-kinder, quién tuvo sala cuna, quién tiene kinder, nos vamos a dar cuenta de una diferencia abismal entre la capacidad de escritora de una persona que tuvo pre-kinder o que tuvo kinder respecto de quien no lo cursó. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque uno de los grandes baches, ¿cierto?, de nivel que ocurre entre los distintos niños tiene que ver con el roce lingüístico previo que tienen. Me explico. Un niño que nace en clase media alta, media acomodada, ¿cierto?, o cuyos padres son profesionales, a la edad de 3 años ha escuchado alrededor de 25.000 palabras distintas en su vida.
mientras que un niño que nace en clase baja, ¿cierto?, ha escuchado alrededor de 12.000 palabras. Y eso es una diferencia brutal en cuanto a su capacidad de comprensión del lenguaje. Entonces, ¿eso cómo se subsana? Poniendo a los niños no a estudiar necesariamente, sino en una institución educativa donde puedan desarrollar esas habilidades por medio del roce constante con otros estímulos. Ahora, ¿sobre qué no se ha puesto de acuerdo la ciencia pedagógica? ¿Sobre qué contenido, sobre de qué manera abordar esta enseñanza? Y eso es muy distinto. Me explico. Yo, por ejemplo, siendo profesor de historia, soy partidario total, y esto siempre lo he sido, y aquí me voy a echar a todo mi gremio encima, pero siempre he sido partidario de que la historia no debería enseñarse en los primeros niveles de la educación. La historia debería enseñarse desde séptimo básico en adelante. Séptimo básico, según Ley General de Educación, ya es enseñanza media. Bueno, yo soy partidario de que la historia debería enseñarse en enseñanza media. Y al revés, la filosofía que hoy en día se enseña en enseñanza media debería enseñarse desde enseñanza básica. Porque a los niños hay que enseñarles lógica, hay que enseñarles cómo pensar, hay que enseñarles estructuras y caminos, ¿cierto? Antes de adoctrinarles dibujando una banderita en la pizarra. Y sobre ese tema es sobre el cual, que tiene que ver con las redes de contenido, es sobre el cual la pedagogía no se pone de acuerdo. A ver, yo tengo ahí una pregunta respecto a lo que tú estableces, porque tú dices que si la ciencia está de acuerdo en que deberíamos empezar lo más temprano posible, lo cual dudo, tendría que leer varios estudios al respecto, no te la compro por comprártela, que está ahí. Entonces, ¿por qué hay tantos países de primer mundo donde la educación obligatoria empieza a los 7 años? Claro, es lo que yo iba a decir. O sea, yo no estoy de acuerdo. Al menos la información que yo tengo, Pipe, es que creo que de la teoría pedagógica es interesante lo que indicas, pero al parecer el mundo no está tan de acuerdo como mencionas. ¿Pero cuáles son los países donde la educación empieza a los 7 años? No sé. Pues el documento en Finlandia, por ejemplo. No, mentira. Puedes ver el documento de CIPER que tenemos acá, lo voy a citar. Voy a buscar el documento de CIPER porque de verdad que eso de que Finlandia empieza el sistema educativo a los 7 años es mentira. No es mentira. Oye. Puedes llegar y decir que no es mentira si no tienes la información. Finlandia, Singapur y Sudáfrica, los niños empiezan a los 7 años obligatoriamente. Obligatoriamente, ojo, sí. Pero no que empiecen su sistema educativo a los 7 años. Es distinto. Pero desde ahí es la obligación. Sí, pero acá en Chile obligatoriamente tenemos la contradicción de la ley, ¿cierto?, entre la Ley General de Educación y la ley que puso obligatorio. A ver, pero tú dices que es importante de que ellos escuchen palabras y sociabilicen, porque eso no se puede hacer en un centro comunitario establecido para que los niños jueguen. En países como Inglaterra no existe un jardín infantil, existe un lugar donde los niños van a jugar. Oye. No tienen un currículum. Ahí yo creo que puedo meter un poco la cuchara, como mi experiencia acá afuera. Lo que puedo ver es que en efecto los niños cuando parten como a la educación parvularia usualmente van como un par de horas al día y van a socializar principalmente, como acostumbrarse a estar fuera de la casa. Dicho esto, las circunstancias de Chile siento que son completamente distintas a las circunstancias de acá. Porque, por ejemplo, acá estamos hablando de, no sé, en el caso de mi ciudad, un país donde hay 2 idiomas oficiales, donde más de la mitad de la población son inmigrantes de todas partes del mundo. La cantidad de idiomas que se hablan fluidamente en esta ciudad es increíble. Y eso conlleva que la cantidad de conceptos a los que estás expuesto son exponencialmente mayores. Y me atrevería a apostar que esa es la circunstancia de toda Europa. Y también de muy buena parte de Asia, porque son países relativamente pequeños, muy interconectados. Entonces, pasa que creo que a lo que va el PIB es que la necesidad de crear estos entornos donde estos niños van a estar expuestos a más conocimiento, ya sea el hecho de solamente oír palabras en contextos casuales, es por la simple realidad de que eso en estos momentos no existe en Chile. O sea, si tú juntas a 100 personas y todas tienen un vocabulario limitado, no va a cambiar la percepción de los niños de la misma manera que a propósito se les exponga cosas que actualmente no son parte de nuestro léxico. Ahora, última cosa. A ver, bueno, para nuestros oyentes que no saben de qué artículo de CIPER estamos hablando de un artículo publicado el 4 de octubre del 2021 cuando se rechazó el kinder obligatorio, ¿cierto? Que se llama Kinder obligatorio rechazado y ahora qué. Bien, ese artículo de Alejandra Falabella y Constanza Correa. Sí, exacto. Bueno, ese artículo de CIPER dice una cosa súper clave en su segunda parte, cuando dice
desescolarizar la educación parvularia. Lo que tú me estás hablando, Rodrigo, y que yo también soy partidario de eso, ¿cierto? Pongámosle el nombre que queramos, si no tiene para qué llamarse kinder, no tiene para qué llamarse jardín infantil, puede llamarse centro comunitario, puede llamarse como quieras. Lo importante es tiene que haber un lugar donde los niños se interrelacionen y donde estén expuestos a estímulos lingüísticos, fisiológicos, ¿cierto? Motrices, de motricidad fina, de motricidad gruesa, auditivos, psicológicos incluso, sobre colores, sobre un montón de cosas, y no tiene por qué ser bajo un sistema escolástico. Y a esto voy con que ese es el gran problema sobre el cual no se ha puesto de acuerdo la ciencia pedagógica. Con esto no estoy diciendo, yo todo el rato dije, es importante, no estoy diciendo, por ejemplo, tú me dices, oye, en Finlandia o en Estados Unidos o en Sudáfrica la educación no empieza hasta los 8 años. Yo digo, es mentira, lo que no es obligatorio, pero eso es un caso distinto. Y ahí, eso es lo importante de este debate, al fin y al cabo. Nuevamente, ¿es un derecho o es obligatorio? Que mira, y yo ahí volvemos. Esto es un derecho sobre los niños, no es una obligación del niño, porque ¿cómo le vas a obligar a algo a un niño? Es que no estaba obligando al niño. Estaba obligado al padre. Estaba obligando a los padres. Sí, pero miren. Y volvamos seamos honestos, estamos en Chile, ¿quién tiene papá? No. Eres una conversación aparte. Sí, tampoco seamos tan extremistas. Aquí lo interesante de debatir es derecho u obligación. Si es obligación, ¿por qué? Porque hago este paréntesis porque lo que dice Rodrigo es importante. Técnicamente es obligatorio, o sea, es relevante si va al jardín o no. Según Rodrigo, no lo sería, pero sí hay una alternativa B, que déjame decirte, Rodrigo, en Chile me parece súper impracticable. Porque yo sí podría defender tu postura en el contexto actual de Chile, si es que un argumento fuera, que me parece muy válido, que es positivo que el niño permanezca la mayor cantidad de tiempo en contacto con su entorno familiar y sus padres. Pero eso también es un contexto impracticable en Chile porque sus padres trabajan. Entonces, ustedes están construyendo argumentos que yo no he dicho. Ustedes están asumiendo que yo digo que quiero que eso se ponga en Chile. Yo nunca he dicho eso. Yo estoy dando un argumento de un sistema que existe, que es distinto. Claro, es que en ese caso estoy de acuerdo, pero yo estoy siempre mentalizado en el contexto nacional. Ya, espérense. Porque si nos ponemos a sacar datos internacionales... Espérense, ustedes están armando demasiadas cosas y argumentos sobre argumentos sobre argumentos, sobre cosas que se están adelantando. Espérense, yo no he terminado ni siquiera de... Yo recién empecé y ustedes empezaron a construir su castillo. Denme un segundo. Lo que yo quiero es ordenar un poquito esto. Ok, pongamos en el contexto que dijo Pipe, que está muy bueno. Chileno, clase media baja, escucha muy pocas palabras al día. Es muy importante e incluso necesario que vaya un sistema en Chile de escolaridad, donde se fomenten estas cosas y probablemente con un currículum preestablecido, que es como en Chile existe. Pero pongamos en otro contexto. ¿Por qué se le va a obligar a un niño a otra familia donde el niño no tenga esa dificultad y los padres tienen la libertad de compartir con ellos por X, Y o Z motivo, que tiene un trabajo más libre, porque el trabajo del padre o de la madre los hace que tengan justo las horas para compartir con ellos durante las horas normales de escolaridad, etc. Si la familia de esos niños privilegia otras instancias en edades tempranas, que la ciencia aquí lo dice, pero con letras mayúsculas, la importancia de la edad temprana del vínculo afectivo. Existe la posibilidad. ¿Por qué tú vas a obligar a que ese niño esté metido dentro de un establecimiento educacional cuando tiene de 5 años para abajo? Aquí lo que me parece importante, y al respecto, porque yo opino exactamente lo mismo, que aquí la obligatoriedad de esto de hecho juega hasta en contra, pero lo que me parece relevante es que justo quienes más defienden la libertad de los padres para elegir la educación de sus niños, que normalmente son aquellos que adscriben a estos principios, ¿cierto?, extremos liberales en lo económico, me refiero, ¿cierto?, y que andan con el cuento de con mis niños no te metas y bla, 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 y que hoy en día están horrorizados por la educación sexual integral, por ejemplo.
son los mismos que están poniendo el grito en el cielo porque la educación, o sea, porque la Constitución nueva no establece la obligatoriedad del kinder. Es una hipocresía gigantesca. Pero es que te das cuenta del giro. Permíteme precisar, porque esto yo me lo leí desde que Pipe mencionó su teoría de por qué cree que esto se discute tanto. Claro. ¿Qué pasaría si se dejara de discutir respecto a si es obligación o no y se discutiera si es un derecho o no? Si se debate de esa forma, que ya convenimos que lo interesante y relevante sería que fuera un derecho, entonces el sistema educativo actual recibiría una reforma profunda que afectaría a lo económico. Por eso el debate siempre se ha discutido en obligar, en presionar, en sancionar a los padres y hacerlos el principal responsable de la educación de sus hijos, porque si nos ponemos a hablar de derechos, no hay avance, no es de su interés. Y ese es el punto al que a mí me interesaba llegar hoy. Y finalmente, ¿es importante ir a kinder o no? ¿Es importante que sea obligatorio o no? Aquí lo importante es que sea un derecho. Y esa puerta la abre este borrador constitucional. Y ese es el debate que no quieren dar, porque pierden plata. Y no solo por eso. O sea, yo creo que ese debate, que este punto lo sacaron ahora a la palestra porque les ayuda a ellos, que es la campaña, ¿cierto? En plena época, cuando estamos a 2 semanas de la elección y cuando ya de hecho desde el día domingo se prohíben las encuestas y todo lo que eso implica. Lo sacan ellos a la palestra porque les suma beneficio, ¿cierto?, a ellos poder escandalizar a la gente de alguna forma, decir, miren, en la actual constitución el kinder es obligatorio y en la nueva constitución no lo va a hacer, eso es lo que tú quieres para Chile. Pero seamos súper sinceros, porque hoy en día, y esto dato que aparece en el artículo de CIPER mencionado, ¿cierto?, el 99,12% de los niños, ¿cierto?, de entre 4 y 6 años están en educación parvularia formal, pero este nivel de educación parvularia presenta, ¿cierto?, un problema de ausentismo crónico, donde más de un 60% de los niños faltan constantemente al colegio o al kinder o al prekinder, ¿cierto? Y ¿eso por qué ocurre? Bueno, porque cumples con la obligación de matricularlo, pero no estás cumpliendo con la necesidad del niño efectivamente de ser llevado a ese lugar, ¿cierto? Por A, B, C de motivo. Entonces, ¿cómo? Porque aquí están hablando no solo de ausentismo, sino de abandono incluso del nivel preescolar, y eso no me puedes decir que es por voluntad o por acción directa de los niños, porque al final de cuentas un niño nunca va a querer ir al colegio, pero cuidado, no afirme cosas al voleo. Yo te puedo asegurar que hay varios niños que aman ir al colegio. No, sí, pero es una generalización. El punto de fondo no es ese. El punto de fondo es que en términos prácticos, ¿por qué se produce ese ausentismo? Fijémonos, si a nosotros nos importara tanto que esto fuera obligatorio en efecto, se estaría persiguiendo activamente, ¿cierto?, a los padres que no llevan a sus niños al kinder o que no los llevan al prekinder todos los días. Y eso no se hace. Yo te tengo el dato del ausentismo, te lo tengo. El ausentismo tiene que ver principalmente con salud. Ejemplo. La prima de la prima de mi hija, la tuvieron que sacar del colegio, del prekinder, tuvieron que sacarla, del medio mayor, por recomendación médica. ¿Por qué? Porque ella obtenía algunos bichos, gérmenes, bacterias, virus, mientras estaba en el establecimiento, y cuando llegaba a la casa contagiaba al hermano menor, que era muy delicado, y llegó al hospital y estuvo entubado el niño un par de noches. Entonces el pediatra dijo, por este año la niña mayor mejor que no vaya, porque el hermano está muy delicado y no podemos obligar a que los niños no estén juntos. Eso es un ejemplo, de acuerdo, uno puede decir es particular, pero yo te aseguro que los estudios no los tengo a la mano, pero por lo menos la mitad del ausentismo se puede justificar por temas de salud. En el invierno es la época de mayor ausentismo en la edad parvularia, en la educación parvularia. Y es porque los niños pasan enfermos.
Y eso tiene que ver con la estandarización y la obligatoriedad. Porque si tú haces obligatorio un nivel, lo estandarizas. Y cuando lo estandarizas, haces que los niños entren a las 8 de la mañana. Si tú los vas a entrar a las 8 de la mañana cuando está nevando en algunas partes, no tomas la realidad regional. O sea, discúlpame, si yo voy a poner edad parvularia en Magallanes, yo los hago entrar a las 11 de la mañana. Los hago entrar de repente en la tarde, no a las 8 de la mañana, pero el nivel nacional. O sea, discúlpame, el colegio de mi hija le llegó un comunicado hace poco y tuvieron que cambiar el horario de entrada más temprano porque se normalizó el sistema de educación y por lo tanto se estandarizó la hora de entrada. Y ahora es más temprano y los niños tienen que ir más temprano y se enferman. Y eso responde a lo que dice Paulo, responde a una cuestión de bolsillo, responde a una cuestión económica, porque al final de cuentas, correcto. ¿por qué tú haces entrar a los niños a las 8 de la mañana? Bueno, no, porque la mayoría de los padres, de la mayoría de los adultos, ¿cierto? Nosotros entramos a las 8:30 o 9 de la mañana en nuestro trabajo. Entonces, si entramos a las 9 de la mañana, tengo que estar dejando al niño a las 8 en el colegio. No hay de otra. Y los trabajos tienen que flexibilizarse, ir a dejar y a buscar a tu hijo. Pero eso, y si no lo hacen, sí, entonces tú creas un problema. Y hay una cantidad de detalles que implique centrarnos en los niños. Fíjate la causa-consecuencia, porque al final de cuentas, incluso si tú dijeras, no, entonces vamos a cambiar este sistema, lo vamos a flexibilizar, vamos a terminar con la estandarización y la normalización, y los niños de la mañana se les van a entrar a las 11, y tú como padre tienes que ir a dejar a tu hijo a las 11, ¿dónde te van a contratar? Lo que van a empezar a hacer las empresas es dejar de contratar gente que tenga niños. Es lo que pasaba con el trabajo femenino. Lo que pasaba con el trabajo femenino hace unos años. Bueno, sigue pasando, pero en menor escala. Poco menor escala. Porque claramente hay muchas empresas que aún siguen no contratando mujeres en edad fértil. Exacto. Entonces aún estamos en una disyuntiva tremenda donde el problema es un problema de fondo que no pasa sobre la obligatoriedad o no. Y por eso yo quiero hacer notar tanto esta hipocresía de que quienes más defienden, ¿cierto? El decir, con mis niños no te metas, yo elijo la educación de mi hijo, libertad de educación, son los mismos que ahora están poniendo el grito en el cielo porque la Constitución no dice que el kinder sea obligatorio. O sea, es una hipocresía tremenda, sobre todo considerando que esta misma Constitución, en su artículo transitorio 27, en su artículo transitorio 31, ¿cierto? Ya dicen que tiene que enviarse una ley dentro de 24 meses respecto del Sistema Nacional de Educación, y en esa ley se tiene que normar estas cosas, y sobre todo porque también esta misma Constitución establece mecanismos claros sobre cómo puede reformarse, y si hay un tema que queda afuera, puede ser reformado después por el Congreso. Entonces es una hipocresía gigantesca decir, no, rechacemos la propuesta constitucional solo porque no dice nada sobre el kinder obligatorio. Es rastrero, llega a ser rastrero. O sea, yo creo que la conclusión finalmente a la que llegamos es que la educación parvular es extremadamente importante para los niños. La interacción, la socialización, la motricidad, etc. Pero eso implica derechos para los niños. No obligatoriedad, porque la obligatoriedad finalmente lo que genera es un trasfondo económico, una instrumentalización del sistema educativo parvulario, que lo que hace es que la sociedad se centre en el adulto, que es obligatorio, en vez de centrarse en el niño, que es un derecho del niño. Y cuando hablamos de derechos del niño, entonces nos estamos centrando en el infante. Y al centrarnos en el infante, nosotros empezamos a construir una sociedad centrada en el infante. Y construir una sociedad centrada en el infante implica un cambio cultural gigantesco. Y eso, yo creo que es el miedo en particular de convertir lo obligatorio en algo que es un derecho. Que al final del día es súper cómodo y súper fácil de usar las frases grandilocuentes que usaba nuestro amado expresidente Piñera, ¿cierto? Que en paz descanse. No está muerto, pero bueno, que en paz descanse, supongo que hasta ahora ya está acostado. Yo creo que políticamente está muerto porque no ha aparecido. Claro, pero esa frase grandilocuente de que vamos a poner a los niños primero en la fila,
Y es súper fácil usarla y después hacerse los tontos con esa frase, porque al final de cuentas, ¿en qué los estás poniendo primero en la fila a los niños? Si estamos trayendo niños al mundo a puro sufrir, los estás poniendo primero en la fila, ¿para qué? Para que los pacos los agarren a palos. Para eso los están poniendo primero en la fila, pero para ninguna otra cosa. A ninguna otra cosa le estamos dando prioridad a la infancia o a la niñez. Muy cierto, muy cierto. Solamente como antecedente final, saben que durante la administración Lula en Brasil, que puede haber mucha gente que tenga algunos reparos respecto a su administración y las futuras investigaciones respecto a los posibles fraudes, si es que hubo o no, si es que hubo coimas o no. Eso no es lo que quiero tocar. Lo que quiero tocar es que en Brasil, durante esa época, en las mejores universidades de Latinoamérica, que la gran mayoría del top 10 están en Brasil, hizo mucha investigación de edad temprana. Fue el epicentro mundial de la investigación en niños. Hay una cantidad de documentales que les recomiendo ver en los streaming tradicionales, Netflix, Disney, HBO Max, etc. Y se van a dar cuenta que todas las investigaciones están hechas en Brasil. Si nosotros tomáramos la tanta evidencia que hemos recogido y aplicáramos tan solo una pequeña parte de ella para hacer la infancia un pequeño porcentaje más alto, de mayor calidad, realmente en 50 años más tendríamos resuelto el país. Porque los niños son los que después van a generar, vean el futuro, y no es una frase prehecha, son los niños después. O sea, los delincuentes de hoy en día, un gran porcentaje, los estudios lo dicen, vienen del abandono del Estado, porque eran personas que estaban ligadas al cerame. Nosotros mismos generamos los problemas que nosotros tenemos hoy en día porque abandonamos la infancia, porque las personas que están enfermas hoy en día nosotros las abandonamos cuando eran niños. Cuando las personas que no tienen oportunidades hoy es porque nosotros los abandonamos cuando eran niños como sociedad. Y no es un tema de obligatoriedad de que vaya al colegio. Si el colegio, de acuerdo, todo lo que tú quieras, pero los colegios en Chile no son de gran calidad. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con tomar a la infancia integral, preocuparse por los padres, preocuparse de que, oye, en otros países, cuando tú ves en el colegio, es realmente un círculo de protección del niño. Si tú ves que el niño está mal, te avisa al Estado y el Estado toma las herramientas para hacer intervención familiar. Acá eso es imposible. Con la Constitución actual eso es imposible. ¿Les parece que vayamos al segundo? Sí, yo creo que para hoy deberíamos, para que no se extienda demasiado. Uh-huh. Ya, vámonos al otro extremo en términos de edad del sistema educativo. Nos vamos a saltar en enseñanza media básica, solamente por temas de tiempo, quizá otros días podríamos hablar de ello, y vamos directamente a la parte de educación superior, porque acá está el cambio. Ojo, esta ley, el artículo 36, en realidad habla del sistema educativo completo, pero el cambio general, el cambio particular, por lo menos el tema del financiamiento, es respecto a la educación superior. Voy a leer artículo 36 de la nueva Constitución, número 7. La educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación. Punto y coma. Su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado, para lo cual articulará, gestionará y financiará un sistema de educación pública de carácter laico y, subráyase, gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas. Esto está acompañado de los demás artículos donde se establece que la educación parte en el nivel parvulario y termina en la educación superior, universitaria e incluso los institutos profesionales. En otras palabras, estamos hablando de un sistema absoluta y completamente gratuito, estatal, desde medio mayor, estamos hablando de los 3 años, hasta universitario, incluido. Y el cambio radical, porque en los otros hay ofertas, es que las universidades del Estado, todas serán gratuitas, lo mismo que los institutos profesionales del Estado. Y va a haber un mínimo de 1 por región de cada uno. Uh-huh. Obviamente, la polémica está
en que las personas que están en contra de la nueva Constitución, el sector del rechazo, no está de acuerdo con que el sistema estatal sea privilegiado antes del sistema subvencionado. O sea, ellos reclaman de que, dado que las universidades privadas tienen una matrícula hoy en día de un porcentaje bastante importante de los personas en edad universitaria o de instituto profesional, están en universidades que son privadas con aportes estatales. Y ellos dicen, ¿por qué no se les va a privilegiar a ellos y por qué sí se va a privilegiar a la universidad de los? Esa es la polémica. Abro la palabra. Oye, es un tema bastante complicado porque la verdad es que hay que decir que el tema de la educación superior creo que es un problema en muchas partes del mundo, no solo en Chile, porque creo que en muchos países es un sistema que está mal planteado. Desafortunadamente pasa que muchas veces tenemos una oferta universitaria que no se condice con el mercado laboral. Y pensando desde el punto de vista de que la universidad está formando profesionales, muchas veces tenemos una sobreproducción de profesionales en ciertas áreas que básicamente está forzando a que el mercado baje los salarios. Y una subproducción de profesionales en otras. Exactamente. Una muestra para un paréntesis pequeño. En Chile faltan una cantidad excesiva de médicos. Sí, para postular a medicina tenéis que sacar 800 puntos en la antigua PSU. Porque no hay oferta. Tenéis que postular 950 puntos. O sea, tampoco es tan fácil. Porque claro. No hay oferta. Pues. Y resulta que tenías un médico haciendo turnos de 72 horas. Y Eso también pasa en Estados Unidos. Lo vi en un documental que se llama Grey's Anatomy. Y que dice, partamos desde o sea, el punto principal. Estados Unidos no es un ejemplo para nadie. No, especialmente lo que tiene que ver con educación. Norteamérica es un pésimo ejemplo. Yo estando en Canadá, estando en una de las universidades, en la universidad más grande de la ciudad en la que vivo, la Universidad de British Columbia está 44 en el ranking mundial y uno de los problemas que se toparon, por ejemplo, con la pandemia, es que una cantidad absurda del financiamiento de la universidad viene de la tuición de estudiantes internacionales. ¿Puedes decirme qué lógica tiene construir un sistema universitario que es tan frágil a que pase algo tan simple como que la gente no pueda viajar al mismo ritmo que antes? O sea, estás como dependiendo de que los ricos puedan moverse por el mundo y hacer lo que quieran para poder sostener tu sistema. Una pura cosa en ese sentido. Bueno, ustedes dicen Norteamérica no es ejemplo, no toda Norteamérica, porque México, no nos olvidemos, tiene la UNAM, ¿cierto? Y otras tantas universidades que son de una calidad brutalmente alta, que son gratuitas y son dependientes del Estado. Pero el sistema de salud, yo dije Estados Unidos. Sí, no, y además, espérate. Además yo dije el sistema de salud de Estados Unidos, que el sistema de salud de Estados Unidos es muy malo. El Feli habló de sistema de educación en Norteamérica. Sí, es verdad. Bueno, eso sí. Sí, bueno, igual Sí. Un puro... Dale. Uh-huh. Dale, respecto de lo que planteaban ustedes, que las universidades, ¿cierto? O sea, que la gran polémica es que el Estado va a tratar de forma preferencial a sus propias instituciones, lo cual me parece absurdo pretender que no. Onda, ¿el Estado va a financiar las instituciones del Estado? Sí. ¿Cuál es el problema? Ya, pero fuera de eso, en Chile, desde 1842 hasta 1982, las universidades estatales, que eran dos básicamente, que eran la Universidad Técnica del Estado y la Universidad de Chile, que fueron después divididas, ¿cierto? Y se convirtieron en las 15 universidades provinciales que existen en la actualidad, eran gratuitas y eran financiadas directamente por el Estado. Y eso nunca estuvo en discusión en nuestro país.
¿Cuándo se cambia esta discusión? Cuando se adopta el sistema neoliberal, ¿cierto? Desde 1975 en adelante, y se cambia la Constitución por la Constitución del 80, que permitió, en plena dictadura, ¿cierto?, cambiar el sistema educativo, desmembrar la Universidad de Chile, desmembrar la Universidad Técnica del Estado y convertirlas en las 15 universidades provinciales y exigirles que fueran rentables y que se autofinanciaran. Eso pasó en 1982. No llevamos tanto tiempo en el cual las universidades tienen que financiarse por su propia cuenta. ¿Y qué distorsión ha generado eso? Que las universidades en la actualidad se dedican a formar profesionales, pero solamente profesionales, no se están dedicando a la investigación y a la creación, ¿cierto?, de nuevo conocimiento, que se supone es la misión fundamental de todas las universidades, porque para formar profesionales existen los centros de formación técnica o los institutos profesionales, y las universidades deberían dedicarse a crear nuevo conocimiento, y se dedicaron, ¿cierto?, a sobrevender servicios. Y ahí tenemos, ¿cierto?, a la Universidad de Chile auspiciando a Raid para comprobar que sí mata arañas, ¿cachai? Es una cuestión donde tiene que poner una universidad su nombre en una marca comercial para poder sobrevivir un mes más de funcionamiento. Ya, ahí yo quiero poner un ejemplo, porque yo estoy adentro, así que tengo toda la visión de lo que tú estás hablando. Mira, yo hago clases en la Universidad del Biobío. Así que, y he hecho clases en las dos sedes. He sido profesor de la planta docente en las dos sedes. Así que conozco la realidad de las ex universidades de Chile y la ex Universidad Técnica, que se convirtieron en las universidades, en las dos universidades que ahora están por el nombre de Universidad del Biobío en el Ñuble y en el Biobío. El primer problema que tenemos nosotros como universidad es exactamente lo que tú dices, la investigación. ¿Tú sabes cuáles son las 5 mejores universidades de Chile en los rankings internacionales? Ustedes saben, me imagino. Sí, claro. La Chile, la Católica, la USACH, la Universidad de Concepción y la Federico Santa María. Falso. Ahí está la Andrés Bello. La Federico no está ni cerca. Oh. ¿Por qué? Porque los rankings internacionales valoran mucho la investigación. Uh-huh. Vamos al otro extremo. Ranking nacional de las mejores universidades en educación. No me refiero a la Facultad de Educación, me refiero a la calidad de la educación que se le entrega a sus alumnos. Ya no, la Andrés Bello y cerca. Ahora estamos hablando de la Universidad del Biobío en cuarto lugar. Las universidades del Estado lideran el ranking en calidad de educación que se imparte a sus estudiantes. Pero en términos de investigación, no se investiga nada. Y les voy a poner un ejemplo por qué. Yo estudié mi doctorado y tuve unas pasantías en cierta universidad europea, con 2 colegas más. Uno de ellos trabaja actualmente en la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Saben cuántas horas de docencia hace él y cuántas horas de docencia hago yo? Él debe hacer 1/3 de las docencias que hace tú. Está siendo extremadamente optimista. Oh, wow. Él hace un máximo de 3 horas a la semana de docencia. Y yo hago un mínimo de 16. Y eso es con investigación de por medio. Él hace investigación durante el resto de las horas él hace investigación. Yo en el resto de mis horas tengo que hacer, además, administración, atención de alumnos, y en el ratito que me sobra, investigación. Y eso bajo el mismo régimen de contrato, 44 horas. Las 44 horas. De hecho, normalmente en la Universidad del Biobío nosotros tenemos que mentir. Nosotros no trabajamos 44 horas, nosotros trabajamos 60. Pero mentimos en el contrato y decimos que hacemos 44 porque decimos, bueno, en investigación en realidad yo gasto 12 horas a la semana, digo que hago 6. En atención de alumnos gasto 4 horas a la semana, bueno, digo que hago 1. En preparar las clases gasto 10 horas a la semana, bueno, digo que gasto 4. Y así, a duras penas, hacemos las 44. La realidad de las universidades públicas, estatales, salvo la Universidad de Chile, porque la Universidad de Chile tiene los recursos, de alguna manera, para darse el lujo de investigar. Como alguien que estudió 2 carreras en la Chile, te puedo decir que ahí estamos un poquito más complicados, ¿ya? Pero dale, sí. Sí, pero
pero lo hace. Si la Universidad de Chile no por nada es dentro de las mejores universidades en investigación en Chile, tienen cómo hacerlo. Las universidades del Estado, que antes eran las universidades de Chile con sedes regionales, tenemos muchos problemas de financiamiento y tenemos contrataciones a duras penas, por varios motivos. Uno de ellos que no tenemos basal. Uno de ellos no tenemos financiamiento basal. El financiamiento basal es una porquería. El segundo, si todo se lo lleva el AFI. El segundo es que nosotros, por ejemplo, la Universidad del Biobío es la primera universidad nacional en cantidad de alumnos de bajo estrato social. Nosotros tenemos una cantidad exorbitante de alumnos del primer quintil. Así que nosotros, todos nuestros alumnos trabajan estudian con gratuidad, con la beca. La beca Bachelet. Sí, exacto. Entonces, y nosotros no les cobramos un peso, porque ¿cómo nosotros le vamos a cobrar algo? Entonces, la diferencia en el arancel, que es poca, porque además nosotros somos una universidad barata, no se lo cobramos. Entonces, nosotros trabajamos con déficit. Y además, el último problema es que como nosotros somos de todas maneras estatales, somos, por ejemplo, dueños de algunos sectores, porque antes de eso pertenecía a la Universidad de Chile, y estos terrenos que nosotros no estamos usando, nosotros no tenemos la potestad de venderlos. Eso lo tiene que hacer el presidente, el directorio. A través del Ministerio de Bienes Nacionales. Sí, y además el directorio de la Universidad del Biobío, los menos que hay son personas de la universidad. Hay personas, comillas, importantes de la región, uh-huh, y unos designados por el presidente. Entonces hay como que hay un representante de los académicos, un representante de los funcionarios no académicos, un representante de los estudiantes, 3 representantes de la élite de la región y 3 representantes mandados por el presidente. Entonces, si tú te fijas, en la Universidad del Biobío las decisiones las toma gente externa. Entonces, en la Universidad del Biobío no existe eso de que tú tienes un docente para investigar y un docente para hacer clases. Todos los docentes hacen de todo. Entonces, estamos con maestros chiquillas y además tenemos que capacitarnos. Es un cacho. Hasta cierto punto, no es malo que los docentes que investigan hagan docencia. Ojo. Si uno... No estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que, mira, te voy a dar un ejemplo. Hay algunos investigadores, no quiero ser autorreferente, así que no me voy a mencionar en cuál de los lugares estoy yo, tienen una cantidad bastante importante de investigaciones y proyectos de investigación. Y hay otros docentes dentro del mismo departamento que no tienen ninguna investigación, ningún proyecto de investigación. Y los 2 docentes están obligados a hacer la misma cantidad de horas de clase. Es más, el docente que hace arte de investigación, como es más especializado, probablemente tenga que hacer más clases, porque tiras al docente que no hace ninguna investigación, que no tiene proyecto, lo tiras a hacer clases, se equivoca, le hacen un sumario y queda la embarrada. Pero ahora, ojo. Cambio, espérate, déjame terminar. En algunas otras universidades hay docentes especializados en investigación que ellos hacen clases, pero en menor cantidad. Hay docentes especializados en docencias que los capacitan en esas horas que tienen libre. Por lo tanto, hacen bien las clases. Pero nosotros no tenemos el dinero para hacer eso. Sí, yo solo quería poner una acotación a eso, que tiene que ver con los criterios, los criterios de contratación que tenga una casa de estudios. Eso está regulado, ¿cierto? Es autónomo, eso ya no depende ni de materia constitucional ni de materia legal de a través, sino que Pipe, te estás cortando un poquito. Ay, perdón. Depende del directorio, sí, ¿cierto? Para poder contratarlos. Y eso por un lado. Pero el directorio es del presidente. Sí. El directorio es representante del presidente. Quería llegar a otro punto. El problema sobre las investigaciones en Chile también es un problema que eso sí tiene que ver con materia constitucional y que sí está regulado en la propuesta de nueva constitución. ¿Por qué? Porque el problema de la investigación que se hace en Chile, ¿cierto?, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se hace a través de los concursos, de la CONICYT, de los FONDESIT, ¿cierto? No, ANID. CONICYT ya desapareció.
Desapareció, bueno, pero la NIF, pero es lo mismo, o sea, hablemos en términos de lo que la gente conoce. A lo que voy es, hay que hacerlo por concurso para poder tener un financiamiento que muchas veces es demasiado cerrado, demasiado restrictivo, financiamiento que muchas veces es insuficiente o que muchas veces es excesivo para otras cosas porque se sobredimensiona. Sí. Y a final de cuentas, del total de proyectos que se presentan para investigación, ¿cuántos quedan? Si te digo 25%. Una décima parte... No, el 25%. El 25% de los proyectos. Sí. O sea, incluso en el mejor de los casos, solamente si es que todas las universidades recibieran por igual cantidad de proyectos investigativos, solamente podríamos apostar a que un cuarto de los docentes estén haciendo investigación. Es que no es así tampoco, ese es el problema, porque de ese 25%, el gran mayoría son de la Universidad de Chile Católica. Exacto, por eso y de las grandes. Entonces, por ejemplo, la Universidad del Biobío recibe uno o dos. En el mejor de los casos, si es que todas las universidades recibieran proyectos por igual, tendríamos en el mejor de los casos un 25% de profesores, ¿cierto?, haciendo investigación y nada más. Entonces, se pervierte completamente la finalidad misma de la universidad en cuanto a docencia. Ahora, respecto de eso, el artículo 36 de la propuesta de nueva constitución, el artículo 36, numeral 8, dice específicamente: el Estado debe financiar este sistema de forma permanente, directa, pertinente y suficiente a través de aportes basales a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y principios de la educación. Esto fue el gran debate que se dio durante todo el movimiento estudiantil de 2011, cuando se debatía acerca de por qué no nos sirve la gratuidad que se ofreció, ¿cierto?, bajo el gobierno de Piñera, bajo el proyecto de Bachelet, ¿cierto?, la ley de gratuidad, porque al final sigue siendo un financiamiento a la oferta, o sea, un financiamiento a la demanda y no a la oferta. Sigue siendo un financiamiento Correcto. Al estudiante y no a la universidad, para que la universidad desarrolle efectivamente su proyecto educativo y que de esa manera no tengamos profesores haciendo 65, 70 horas de trabajo por un sueldo de 44 horas, ¿cierto? Y teniendo que mentir en sus declaraciones ante la Contraloría. Sí, mira, una de las cosas que a mí me alegra mucho de esta nueva propuesta, de hecho, es la universalidad de la gratuidad. ¿Por qué? Uno de los problemas principales que yo tengo como docente son los estudiantes que trabajan. Yo de verdad puedo enseñarle a cualquiera, de verdad. Si viene alguien, te pongo un ejemplo, en un curso donde necesitaba teoría de conjunto de base, vino un muchacho sin teoría de conjunto, no sabía teoría de conjunto, y ese muchacho me aprobó el curso. Yo soy capaz, muchos docentes son capaces de enseñarle al alumno si viene, pero muchos de mis alumnos vienen y me vienen a preguntar después. Yo les digo, yo no exijo asistencia, entonces yo le digo, oiga, ¿y por qué no asistió? Que me es más fácil. Es que, profe, yo trabajo hasta las 8 de la tarde y me llegan correos a las 12 de la noche, los fines de semana. Profesor, ¿cuáles son qué entra en el certamen? Yo hice este ejercicio, ¿sabe qué? ¿Puede decirme si está bien? Porque ellos a esa hora pueden estudiar. Entonces, que vengan con un sistema donde a mí me aseguren que no por concurso, sino porque sí, los alumnos al menos van a tener que trabajar para pagar la universidad. Obviamente muchos de ellos van a tener que trabajar para comer, sí, ese es otro tema, pero por lo menos para eso a mí me aliviana la carga enormemente. Y ahora, claro, el punto es, ¿por qué no darle? Yo quiero cambiar la discusión ahora a lo que tú dijiste al final, que por qué la gratuidad no se debe centrar en el estudiante y sí en la oferta de la universidad. Yo, un puro punto, nuevamente, siempre te digo lo mismo. Yo soy ese estudiante que a ti te hace problema, porque yo soy un estudiante que trabaja desde los 17 años, que toda mi estancia en la universidad se prolongó muchísimo más que el promedio de los estudiantes del país. O sea, yo llevo 15 años en la universidad y es literal. Claro, por otro lado tengo 3 carreras en el cuerpo, sí es cierto, pero de las 3 carreras,
arquitectura, que fue mi primera carrera, no la pude terminar porque se me hacía imposible, porque yo trabajaba y estudiaba, porque yo llegaba, ¿cierto? Yo trabajaba en las noches, yo entraba a trabajar a las 8 de la noche, salía a las 2 de la mañana y yo nunca volvía a mi casa, yo tenía que volver directo a la facultad, pues las facultades de arquitectura, para quien no sepa, en Chile suelen no cerrar. Yo volvía a la facultad, seguía trabajando y dormía en una silla 1 hora, 1 hora y media, pues entraba a clases, cuando estaba muy cansado dormía otras 2 horas, ¿cierto? Y después me iba a trabajar y así seguía hasta que ya mi cuerpo no dio más. Y me cambié de carrera y después estudié historia, ¿cierto? Estudié licenciatura en historia, mismo cuento, seguir trabajando, seguir estudiando. Obviamente uno se va echando ramos, que quiere echarse, que no, pero que el cuerpo simplemente no te aguanta. Y al final de cuentas uno dice, oye, ¿por qué todos mis compañeros están saliendo de la universidad menos yo? ¿Por qué a todos parece que les resultara tan fácil menos a mí? Y uno hasta donde sé, o sea, yo tengo compañeros que ya es cierto, estudiaron otras carreras en institutos profesionales, en otros lados, que están titulados y que uno los veía en el colegio y no es por despreciarlo, pero uno dice, mira, menos capaz que esa persona yo no soy. Y sin embargo, ahí estoy teniendo que buscar la forma de sobrevivir y seguir estudiando, ¿cachai? Entonces, en este caso, y lo digo porque yo todavía sigo estudiando, yo ahora estudio la pedagogía en historia, después de haber hecho la licenciatura en historia, yo me dedico a hacer clases de historia, todo lo que queráis, y entiendo perfectamente esa situación. Y desde esa perspectiva yo también digo, centrarse en el financiamiento al estudiante es un problema, porque al final de cuentas el financiamiento al estudiante, y es lo mismo que nos pasaba cuando estábamos hablando sobre derecho u obligación, ¿cierto? Cuando tú te centras en el financiamiento al estudiante, le pones condiciones. Le dices, ya, yo te voy a pagar tu carrera, a ti, Juan Pérez, ¿cierto? Te voy a dar una beca que va a durar 5 años. Si tú te excedes de los 5 años, perdiste la beca. Sí, te voy a pasar el pase escolar, pero el pase escolar te va a funcionar solo dentro de Santiago. Te voy a dar, ¿cierto?, una beca de alimentación, pero 37 lucas y puedes gastar en comprar nada que no sea, ¿cierto?, verduras y frutas en el supermercado. Y está bien que les pongan restricciones y todo, pero lo que voy yo es, estás limitando, constantemente poniendo cortapisos a ese estudiante vulnerable, ¿cierto?, que muchas veces tiene tantas o más capacidades que otros, simplemente porque le estás casi haciendo un favor a él. Oye, acuérdate que yo he estado pagando la carrera. En cambio, cuando tú financias a la universidad, tú como Estado estás reconociendo y dices, necesitamos universidades, necesitamos crear conocimiento, necesitamos estar poniéndonos a la vanguardia, sobre todo en un mundo que está enfrentando una crisis climática, ¿cierto? Un proceso de extinción masiva, y pucha, igual sería bueno que investigáramos para prevenir, para poder mejorar nuestras tecnologías, para mejorar nuestra ciencia, para mejorar nuestra defensa, el alcance de nuestras torres. El alcance de nuestras torres, claro. La resistencia de nuestros muros también. Claro. Tenemos que investigar química. Faltaron los matacanes. Claro. Yo puedo decir, a ver, como antecedente, yo no tuve que trabajar cuando estudié en la universidad. No tuve que preocuparme de nada más que estudiar. De hecho, eso mi mamá decía, tu trabajo es estudiar. Así que yo estudiaba. Claro, entonces yo fui un alumno de excelencia, la nota más alta de la historia de ingeniería, el promedio más alto, y no creo que nunca haya un promedio más alto que el mío. Pero eso es porque yo no tuve que trabajar. Yo tuve muchos privilegios para eso. Yo tengo un estudiante que se demoró 8 años en salir de la ingeniería, que tenía un promedio 4 cuando yo lo agarré, cuando yo empecé a hacerle clase. Ese estudiante en este minuto es el trabajador más rápido en volverse un programador senior en Chile, de los salidos de la Universidad del Biobío, gana el sueldo que quiere y puede ir al trabajo que quiere. Es un excelente trabajador. Las notas, lo único que reflejan en la universidad, o el tiempo que tú demoraste, es el privilegio que tuvo el alumno mientras estudiaba, no su capacidad. Entonces, que tú ligues con que, de acuerdo, tú vas a estudiar mientras sigas las reglas que yo te impongo de excelencia, es perderte
una mina de oro en capital humano en Chile. No, es que tu alumno es la excepción. Discúlpame, no es la excepción. Hay una enorme capacidad en muchos alumnos que la tienen que luchar en la universidad, porque no la luchan porque no son inteligentes. La luchan porque tienen que cuidar a sus hermanos, porque tienen que trabajar, porque están repasando la materia a las 1 de la mañana, mientras el compañero de excelencia estudia a las 12 y después se va a comer hamburguesa con sus amigos, porque hay diferencias. Y no tiene que ver con la capacidad del alumno, tiene que ver con sus circunstancias. Yo no soy amigo de ligar las becas al rendimiento, porque el rendimiento habla del pasado del alumno, de sus padres. Estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Ups. Pega para la edición. Y al final del día, el decir que el rendimiento va ligado a su pasado, también nos pone en el problema de por qué tendríamos que entender la beca, ¿cierto? El premio al estudiante, su educación como un premio. Nuevamente, la misma discusión. ¿Es un derecho o es una obligación? ¿Es un derecho, correcto, ¿cierto? ¿O eres en este caso ahora un privilegio? En este caso, nuevamente, un premio, uy, sí, qué buen ciudadano fuiste, te voy a dar una beca para que estudies. Oye, si tampoco... Mira, si el Estado me va a dar una beca para que yo estudie la carrera que yo quiera, y lo va a hacer así como diciendo, mira, qué buena persona fuiste, aquí tienes tu galletita, bueno, que mi galletita sea rica por último, o sea, ponemos una universidad que de verdad sea de excelencia, porque si no, porque tampoco estás cumpliendo con el otro objetivo, o sea, si alguien me viene a decir aquí que la Chile, que la Católica, yo lo puedo decir con 2 carreras en la Chile, dentro de la Chile, conociéndola profundamente como es, son universidades de élite a nivel mundial, o sea, no, para nada. Y con todo lo que quiero esa universidad tengo que decirlo, no es así, esa no es la realidad. Entonces, que vengan con ese discurso es simplemente un despropósito, es tapar el sol con un dedo. Oye, igual hay que hacer hincapié de que cuando uno empieza a mirar las universidades de cerca, la universidad que veas le vas a pillar problemas importantes en ciertas áreas. Porque, porque yo te puedo decir que, por ejemplo, mi universidad tiene el mismo problema que aquí el Rodrigo me va a entender con la típica comparativa que se da entre la Universidad de Conce y la Universidad del Biobío. Es que siempre se dice que los estudiantes de la Universidad del Biobío son un poco más utilitarios en términos de cuando se adaptan al trabajo, porque tienen más experiencia de problemas prácticos. Que es lo que se dice respecto de la Chile y la Católica. Exactamente, versus el enfoque más teórico de la Universidad de Concepción. Claro, que en este caso no tiene que ver con paradoja de la pobreza más que otra cosa. O sea, en el caso de la Chile y la Católica, cuando yo estudiaba arquitectura, los estudios siempre prefieren contratar arquitectos de la Chile, de la USACH, claro, de Valpo, antes de contratar a un arquitecto de la Católica. O sea, un lápiz mina y trabaja. Al arquitecto de la USACH le pasáis un lápiz mina y trabaja. Al arquitecto de la Católica, si no le pasáis un Mac, no sabe qué hacer. Exacto, pero mira, al punto que quería llegar era que acá pasa exactamente lo mismo. Pero exactamente lo mismo. Y pueden ser 2 universidades que están, no sé, ambas 200 posiciones más adelante que todas las universidades chilenas. Y es exactamente el mismo caso. Ahora. Y por eso decía que hay algunos problemas que son como endémicos de cómo está constituido el sistema universitario. Pero esa es una discusión bastante grande y que lamentablemente creo que la Constitución no la va a poder solucionar por sí solo. Sí, mira, está bien el Pipe que hable de su experiencia personal, pero a ver, las universidades del Estado y especialmente la Universidad de Chile, por favor, no me la basuré, por favor, porque, o sea, tú tienes la experiencia de haber estudiado en la Universidad de Chile, de acuerdo, pero hay personas que tienen la experiencia de haber estudiado en la Universidad de San Sebastián y después de haber estudiado en la Universidad de Chile. Y te digo que es que el mundo de diferencia es tan abismal que tú te das cuenta porque la Universidad de Chile es la Universidad de Chile y la de San Sebastián es la San Sebastián.
Oye, ahí hay que hacer un hincapié. Universo de diferencia. Hay una cosa importante que igual hay que discutir con respecto al tema de por qué el financiamiento de las... perdón. Voy a reformular esto. De que hay que hacer un hincapié de por qué el financiamiento va principalmente a las universidades del Estado, más allá de que porque son del Estado. Hay una cosa muy importante que pasa en Chile y que tiene que ver con el tema del libre mercado. Y es que las universidades privadas tratan de crear propuestas que son muy atractivas desde el punto de vista de marketing, pero que no tienen una cabida real en el mercado. Sin ir muy, muy para atrás, ustedes se recordarán. Que creó la ingeniería en turismo que tenía pesca con mosca en su malla. Les quiero recordar el papelón que fue cuando crearon ingeniería en criminalística. Sí. Ojo con eso, porque ingeniería en criminalística y perito forense, que la impartió la Santo Tomás, también la impartía la UTEM, y la UTEM es una universidad estatal. Ojo con eso. Claro, pero... Tiene que ver con el hecho de que la educación esté enfocada al mercado, más que el hecho de la propiedad misma de la... Claro, y eso tiene mucho que ver con el hecho de que los estudiantes son vistos como potenciales clientes. Eso hace que pase algo que pasa muy comúnmente en el libre mercado hoy en día, que es el lugar de el mercado resolver las necesidades infinitas con los bienes limitados, viene el mercado y crea necesidades nuevas que realmente son ficticias. Hoy, de hecho, con esto sabéis que me acabo de acordar de la última reunión que tuvimos con el representante, el candidato a la honorable junta directiva. Y él, cuando yo le mencioné, oiga, usted me acaba de decir que está comprometido con la innovación de nueva oferta académica para los estudiantes. Expláyese. Y cuando él me empezó a hablar, dijo, yo estoy de acuerdo con que las que ya existan generan carreras atractivas, pero no estoy de acuerdo con, por ejemplo, que se haga la nueva facultad de Derecho. Yo le pregunté, ¿por qué? Y la respuesta fue porque no era económicamente viable, en el sentido de que los estudiantes no van a querer estudiar eso en masa, en comparación con la ingeniería en ciberseguridad. En otras palabras, la Universidad del Biobío, su honorable junta directiva, el candidato que es actualmente parte de la junta directiva y que quiere reelegirse, tiene una visión mercantil de la oferta de educación que se da en la universidad. ¿Por qué? Porque tenemos que autofinanciarnos, porque no tenemos los aportes basales suficientes. Cosa que la nueva Constitución asegura en su artículo 36 y reafirma en las normas transitorias que sea puesta en marcha, por lo menos en su ley orgánica, en los primeros 24 meses desde la promulgación de la nueva Constitución. Transitoria 27, estamos hablando. Transitoria 27, muchas gracias. Entonces, yo creo que para cambiar la lógica de la educación en Chile, lo primordial es que no se financia al alumno, sino que se financie la institución. Porque ahí y solo ahí, la Universidad del Biobío, por ejemplo, puede impartir medicina. O sea, imagínate, la Universidad del Estado de Chile, la universidad más importante de la región del Biobío, la región con mayor, digamos, concentración universitaria en Chile. Uh-huh. La Universidad del Estado no imparte medicina, no imparte leyes. No puede ser un estudiante de Derecho en la Universidad del Biobío. Región que estuvo a punto de ser capital. Por lo demás. No puede ser médico de la Universidad del Biobío porque la Universidad del Biobío no lo oferta porque es inviable económicamente. Claro, bueno, y hay si entramos a hilar más fino también con el tema de la propuesta académica, yo siempre voy a recordar un ejemplo precisamente con medicina, porque en Concepción las dos universidades que imparten medicina son dos más. No me acuerdo si alguna privada... Es la Santísima Concepción. Sí. La San Sebastián igual. ¿La San Sebastián igual? Ok.
Y entonces hay 3 universidades que lo imparten. Y recuerdo haber visto la malla de la Universidad de la Santísima Concepción. Me llamó la atención que la malla tiene un ramo relacionado a religión o ética por semestre. Sí. Por semestre. Son 14 ramos. Entonces... Hasta en ingeniería así. Claro, no, pero, o sea, pensando en la prioridad de la cantidad de conocimiento que necesita un médico y de lo mucho que se exige de un estudiante de medicina. Yo... ¿Le enseñan ética? Sí, no, está perfecto, pero no religión. O sea, convengamos en que ya pueden tener electivos o pueden tener, no sé, un par, considerando la línea de la universidad. Perfecto. Ahora, esa malla no puede ir en desmedro de la calidad del profesional, porque... Además, el gallo es el primero que te va a decir, no, es que yo no practico aborto en este hospital. Oye, discúlpame, nosotros tenemos una ley de aborto y tú, no sé por qué tenemos esa estupidez de que el médico tiene la conciencia. Tú estás prestando un servicio público y esos son los primeros, los de la Católica, la Santísima, son los primeros que te van a decir, no, es que a mí me enseñaron esto, así que yo no puedo practicar aborto en este hospital. Entonces, considerando lo limitada que es la oferta de la carrera de medicina, por ejemplo, en Chile, tenemos estos casos donde lamentablemente el hecho de que haya tanta libertad de las universidades de proponer mallas va en desmedro de la calidad de la educación que están recibiendo los estudiantes y no hay competencia que vaya a decir, oye, la verdad es que aquí puedes tener una mejor formación y puedes hacerlo gratis. Porque la realidad es que necesitamos médicos. Obviamente siempre va a ser un tema de discusión a la hora de educación porque hasta mientras hayan humanos en la Tierra vamos a necesitar médicos. Entonces... No, pero en Chile en particular, una de las realidades de nuestro país es que nosotros tenemos muy pocos médicos. Nosotros, de hecho, hemos tenido que importar médicos porque no tenemos suficientes médicos para la demanda. Exacto, bueno, y incluso hasta los médicos particulares. No se regula solo, si al final de cuentas, por algo Adam Smith lleva 250 años muerto, si al final de cuentas es eso. Oye, tanto que le cargan a Smith, si Smith no era tan libre mercado como dicen. No, sí lo sé, sí, yo estudiaba a Adam Smith, pero aportemos al meme también. La cosa es que el artículo 36, en su numeral 7, y es muy importante esto que ustedes están hablando, sobre todo ahora que metemos el tema de la religión, establece, fíjense, que la educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación, su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado, para lo cual articulará, gestionará y financiará un sistema de educación pública de carácter laico y gratuito. Fíjense en la importancia de eso, de que sea laico, porque al final de cuentas, si tú quieres tener una universidad confesional como la Universidad Católica, como la Católica de Valparaíso, la Católica de la Santísima Concepción, quieres tener una universidad opusina como lo es la Universidad de los Andes, ¿cierto? Del Opus Dei, que no lo neguemos, es del Opus Dei, o sea, por si alguien no se había enterado. Quieres tener una universidad, ¿cierto?, que sea judaica o una universidad que sea musulmana, tenla, ni un problema, instálala. Pero el Estado no tiene por qué financiar un proyecto ideológico particular, porque al final tenemos que tener en cuenta que las religiones son una ideología, ¿ya? No tiene por qué estar financiada directamente por el Estado y no tiene por qué el Estado investigar en esa área obligatoriamente. En cambio, para los fines generales del común de la comunidad, valga la redundancia, el hecho de que sea laica, es decir, que no prohíba la confesión de ningún particular, pero tampoco la fomente, ¿cierto?, es fundamental. Ahora, ahí quiero hacer un paréntesis. El artículo 37, inciso 6, dice que los estudios de educación superior conducentes a título de grado académico iniciales serán gratuitos en las instituciones públicas y, por favor, ponga énfasis, y en aquellas privadas que determine la ley. En otras palabras, no es que se vaya a abandonar a las instituciones privadas, lo que pasa es que no van a tener aportes basales, nada más. No necesariamente, porque capaz que también puedan tener aportes basales, solo que tienen que estar determinados por la ley quienes para esos efectos se determine. Y eso también es una forma, es algo muy mañoso, muy manoseado que se ha utilizado en términos discursivos para demeritar esta Constitución. Es decir, es que solo privilegia a las del Estado. Bueno,
son las universidades del Estado. El Estado tiene que financiar sus propias instituciones. Eso pasa en todo el mundo. ¿O acaso alguien pensaría que el funcionamiento de la policía tendría que ser contrapago de algo? Entonces, en estos momentos tenemos una institución, la universidad, que va a ser financiada, ¿cierto?, basalmente las universidades del Estado, y eso está asegurado. Eso que esté asegurado no te quita la posibilidad de que también financies basalmente a otras universidades que no pertenezcan al Estado, que por ejemplo, por temas tradicionales, muy probablemente la Universidad Católica, la Santa María, la Universidad de Concepción, igual van a terminar siendo financiadas basalmente. Bueno, eso queda a determinio de la ley, pero no hay prohibición respecto a ello en todo caso, que es lo importante, que de eso se trata la Constitución. Exacto. Y eso se va a financiar con los 14 puntos del PIB que dijimos que iba a costar esta Constitución. Que sí. Si lo miramos, tampoco es un cálculo excesivo. Nosotros, ¿se acuerdan de las 1800 horas por la educación? Que eran los cabros corriendo 1800 horas alrededor de la moneda. Bueno, ¿por qué se hablaba de 1800 horas? Era que se necesitaba 1.800 millones de dólares invertidos directamente anualmente como financiamiento basal para que las universidades del Estado impartir educación de pregrado gratuita. Súper. Es tanta plata. Si lo miráis para la finalidad que cumple. Para la finalidad. Bueno, no sé, ¿sabes que no he escuchado mucho a Paulo respecto a esto? No sé si quiera a opinar algo. Estaba atento a todos los comentarios. Yo creo que el punto está bien claro. Nuestra conclusión es que efectivamente es muy importante que el Estado financie basalmente a las universidades, especialmente a las universidades de su misma, el Estado mismo es la que lo administra, principalmente para que la oferta de educación sea acorde a la realidad y necesidad nacional. Y así, ya que financiamos la oferta en vez de la demanda, podemos tener un sistema que realmente responda a la necesidad local y regional y nacional de profesionales e investigación que las universidades del Estado van a tener la tarea de impartir. Lo que no va a quitar, claramente, que el Estado pueda ayudar a financiar otras instituciones de gran aporte nacional, especialmente aquellas que han demostrado su espíritu público, como así mismo lo dice la Universidad de Concepción, por ejemplo. Y eso hace que la propuesta en particular no sea, ¿cómo decirlo?, no obligue a que las universidades que no sean estatales no puedan coexistir. Así que nos parece correcta. ¿Sí? Sí, definitivamente. Perfecto. Yo creo que con esto estamos finalizando este debate que tuvimos respecto a la propuesta de educación. Como pregunta final, para poder cerrar, me gustaría que cada uno o bien dijera algún punto adicional que tenga en mente, que se le quede en el tintero, o bien nos pueda decir alguna cosa que hubiera deseado que se hubiera también incluido acá en la propuesta. Estoy pensando, es que la verdad de las cosas es que muchas de las preocupaciones que tengo en torno, sobre todo a la educación superior, tienen más que ver con el problema esencial de que la oferta universitaria está un poco desconectada tanto del mercado laboral como también de, como habíamos comentado, el tema de la investigación. El problema esencial es que el apartado de educación no está directamente relacionado al financiamiento de la investigación. Entonces puede que haya eso es aparte. Claro. Podríamos discutir otro día de eso. Claro, entonces hay varios puntos donde ojalá todos estos puntos se puedan entrelazar de manera óptima, pero definitivamente en el punto en el que estamos básicamente hay que dar vuelta el sistema completo. Hay que darlo vuelta al revés. Y creo que es un buen puntapié inicial. Creo que va a haber que ir probando un montón de cosas y
No sé si hay algo que me hubiera gustado ver plasmado en el texto en estos momentos, pero sí creo que probablemente va a requerir bastante maniobraje a nivel de leyes posteriores para poder asegurar la correcta implementación de dicho texto. Así que va a ser interesante ver cómo eso se desarrolla. Yo quería hacer hincapié en... Primero, aquí cuando hablamos de educación superior, nosotros, por nuestra formación, nos centramos en educación universitaria porque 3 de los 4 aquí presentes tenemos formación universitaria estrictamente, ¿cierto? Y Pablo también estudió en un instituto profesional y él podría ser quien matice desde su experiencia ese sentido. Nosotros hablamos de lo que conocemos finalmente, pero yo por lo menos siempre he sido del lineamiento de que la importancia de las universidades reside en su capacidad de hacer docencia, investigación, ¿cierto? Y extensión a la vez, de ser complejas en ese sentido, mientras que creo firmemente que si se trata solamente de formar profesionales, que no es por demeritarlos para nada, creo que son fundamentales para cualquier sociedad, que bien que estén ahí, para eso existen los institutos profesionales, porque de hecho los institutos profesionales pueden centrarse directamente solo en la docencia y hacerlo bien, hacerlo derechamente, ¿cierto? Enfocados en vamos a sacar profesionales de muy alta calidad y capacidad técnica que salgan a hacer las labores que se necesitan para que las universidades puedan concentrar su actividad, ¿cierto?, en educativos, ¿cierto? Y la extensión del conocimiento para que el conocimiento no quede enclaustrado en bibliotecas donde se llenan de polvo. A este mismo respecto, el artículo 37 también reconoce al sistema de educación, ¿cierto? Reconoce a los institutos profesionales, reconoce a los centros de formación técnica, reconoce a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden, Gendarmería, Carabineros, de investigaciones, ¿cierto? Fuerza Aérea, Armada, Ejército, también están dentro del sistema de educación superior, y qué bueno que lo estén para que de una buena vez empecemos a formar, ¿cierto? A las Fuerzas Armadas como servidores públicos y como profesionales en su área. Y en el numeral 4 específicamente dice, y esto me parece muy importante, que en cada región existirá al menos una universidad estatal y una institución de formación técnico-profesional de nivel superior estatal, y estas van a ser gratuitas. Y eso me parece fundamental de destacar, porque es una lucha que venimos dando los estudiantes desde el año 2006, cuando yo era, ¿cierto?, dirigente secundario, cuando después en 2008 se repite el movimiento estudiantil, cuando después vuelve a explotar el 2011, cuando continúa el 2012, y que al final de cuentas, si nos ponemos a pensar en el estallido social, su génesis lo tiene, o los primeros que protestaron fueron los estudiantes, fuimos los estudiantes, ¿cierto?, los pingüinos, y antes en el mochilazo del 99, ¿cierto?, cuando se creó el CAE y toda esta situación. Entonces, uno de los aspectos fundamentales en los que más énfasis ha puesto la movilización social ha sido en educación, y qué bueno que se aborde de la manera en que se está abordando. Fin de las transmisiones. ¿Mauro? Se nos queda tanto que hablar. Bueno, si pudiera mencionar una sección del borrador respecto a educación, yo creo que el más interesante es el artículo 37 que discutimos, y el 36, para que los quiera verificar. De hecho, el 37.6 indica algo que me gustó mucho leer, que también me recuerda a la lucha del 2006, y es que indica que los estudios de educación superior conducientes a títulos y grados académicos serán gratuitos en las instituciones públicas. Por lo que si se cumple el punto 4 que indica Pipe, junto con este punto 6, la ampliación del sistema educativo a nivel nacional sería epiquísimo. O sea, histórico me queda corto, porque se le daría acceso a una formación base libre y gratuita a mucha gente, y eso me gusta, porque yo siempre he considerado, como estudiante en institución técnico profesional, que el rol de la investigación y del avance científico en general de una nación está en la universidad, pero no es por demeritar a los estudiantes de instituciones técnicas, como dice Pipe, pero
quien debe ejecutar y trabajar principalmente rápidamente y generar esta mano de obra. Creo que es más labor de instituciones técnico-profesionales que de la propia universidad. Creo que el rol de la universidad es generar conocimiento y sin una red amplia eso se hace complejo, así que si se concreta ello sería un avance tremendo. Y bueno, yo quiero finalizar destacando en realidad que vea con tanta importancia el rol de la universidad sea la generación de conocimiento. Hoy en día, en Chile, el rol de la universidad es estar a servicio del mercado en la generación de profesionales, ya que la oferta de institutos técnicos en Chile es pobre e insuficiente. Un cambio como lo que la nueva Constitución propone es un buen punto inicial, como decía Felipe, para poder empezar a cambiar esto, para que efectivamente tengamos más técnicos profesionales, para que efectivamente la universidad tenga mayor investigación, para que efectivamente nosotros tengamos una oferta de profesionales acorde a la demanda país que tenemos. Y si hay algo que me gustaría destacar, es que la nueva Constitución es la primera propuesta que yo veo que permitiría siquiera empezar a resolver los grandes problemas que tienen las universidades públicas como la a la cual yo suscribo. Así que no tengo nada más que decir. Yo, en el apartado de educación, nuevamente apruebo. Tipo apruebo. Amiga Eriseca. Oye, bueno, claramente, bueno, ustedes todos saben a estas alturas, ya después de 2 programas, que nosotros claramente vamos por el apruebo y ojalá haya quedado claro que no es una decisión antojadiza con estos programas. Así que eso, me gustaría mandarle saludos a un amigo en particular, al José, Pepo, lo pueden conocer por ahí de redes sociales, ya que nuevamente hizo ruido en las redes sociales tocando con una banda en un escenario, tocó con The Killers y salió a hacer campaña por el apruebo básicamente acá en Canadá. Creo que salió en el diario La Nación, creo. Excelente. Así que fue sumamente simpático. No es primera vez que lo hace. Algunos recordarán que en un evento de lucha libre también apareció con un cartel y salió en la tele un par de años con el famoso cartel de renuncia a Piñera. Porque cuando hay un chileno en todos lados, usualmente se trata de él, al parecer. Así que le mando un saludo muy afectuoso y bueno, eso. Hagan lo que puedan por tratar de llevar sus convicciones adelante. Creo que es un buen ejemplo. Chileno. Ya pues, muchachos, como siempre un gustazo, como siempre aprendimos mucho y como siempre esperamos que si es que hay audio escuchas le haya ayudado un poquito a informarse, ya sea que le guste lo que nosotros acá hablamos o ya sea que le reafirme su deseo de no estar a favor de la propuesta. Y compártanlo. Sí, compártanlo. Tuvimos apenas 160.000 radioescuchas en el pasado, así que ahora pongámosle una meta de likes. Queremos llegar a los 580.000 likes. Claro. Espérate, de hecho, déjame ver. No reveles cifra. Eso para la pauta editorial. Quiero dar vergüenza, a ver. Tuvimos en la versión de YouTube por lo menos 14 visitas en unos 3 días, creo que fueron. Ya, por ahí vamos. No está tan mal, pues. Mira, con que ya haya un par de personas que no hayan escuchado y les aclare algo, no me doy por pagado, la verdad. Así que así que tratemos de seguir conversando. Yo creo que por lo menos tocar unos 2 o 3 temas más mínimo. Ojalá, ahí tenemos que ir coordinando. Sí, tenemos que ir coordinando. Y la idea es esto, es que aprendamos, compartamos, discutamos y nos entretengamos un rato y pasemos las rabias, pues, porque es muy, muy complicado vivir esto. Sí, de todas maneras. Ya. Creo que lo mejor que les podemos recomendar, vayan por el apruebo, vayan por el
por el rechazo, traten de votar por una razón real y no porque alguien les vino con una mentira, por favor. Claro. Por último, puede que amen la educación privada y no quieren que nada de la educación pública esté financiada, pero por último vayan con la convicción de que van porque de verdad odian el sistema público. No lo hagan porque alguien les mintió que alguien les va a quitar algo, que no es así. Claro. Perfecto, niñez. Yo me tengo que ya retirar. Sí, cerramos. Ok, nos vemos. Gracias. Chau. Chao, chao.